Ok, ahora sí, estamos grabando. Bueno, decía que estábamos en esta clase de diabetes, en la que vamos a hablar acerca ya de la farmacoterapia. En clases pasadas hemos hablado de signos y síntomas, definiciones, clasificación. Entonces, ahora sí, sigamos. Dentro de la bibliografía, pues esto ya es mucho más sencillo que las anteriores clases. Simplemente he tomado el Harrison, como siempre tomo de base, Ambos, que también es una plataforma increíble. Y por último, bueno, de hecho esta es la principal fuente bibliográfica, por eso la puse primero, es la guía, ¿no? La guía de la ADA 2025. Dentro, esto vale la pena aclararlo, dentro de la parte de diabetes existe mucha controversia respecto a tratamiento, sobre todo en la parte de insulina, pero yo les recomiendo siempre guiarse de parte de la guía más actualizada, porque hay cosas que en guías de 2010, 2011, 2012 era cierta dosis, la cambiaron hasta más o menos unos 2 o 3 años, hasta hace unos 2 o 3 años, y ahora último la han vuelto a plantear la misma dosis. Tal es el caso de la insulina. Entonces esto puede llevar a mucha confusión, pero como siempre, pues tienen que seguir las recomendaciones más actualizadas. Entonces vamos a empezar hablando de la farmacología. Primero, vamos a entender lo que son los fármacos no insulínicos, porque sabemos que todo paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2 empieza con este tipo de fármacos. Ya lo hablamos la clase pasada. ¿Con qué? A ver, vamos a empezar con la interacción. ¿Con qué fármaco empezaban todos los pacientes de diabetes mellitus tipo 2? O al menos casi todos, a menos que haya alguna contraindicación. Pueden dejarlo en el chat o pueden ponerlo, hablarlo, prender el micrófono y decirlo, ¿no? ¿Cuál es el primer medicamento que utilizamos siempre? Correcto, la metformina, correcto, correcto. ¿A qué grupo farmacológico pertenece la metformina? Las biguanidas. Correcto, las biguanidas, que realmente la única biguanida de uso clínico es la metformina, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de biguanidas hablamos de lo que viene siendo metformina, es correcto. Entonces, todos los fármacos no insulínicos es muy sencillo, son los que no conllevan insulina, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dentro de los fármacos antidiabéticos son todos aquellos agentes farmacológicos que han sido indicados para el tratamiento de hiperglucemia en diabetes mellitus tipo 2. Dentro de sus indicaciones está el fallo terapéutica con modificaciones del estilo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Les pongo un ejemplo. Ustedes tienen un paciente que pues llega por exámenes de controles, le mandan una glucosa de rutina, una glucosa en ayunas, le sale, yo qué sé, 132. Ustedes prenden las alarmas, es un criterio para diabetes mellitus, pero como vimos en las clases pasadas, necesitamos confirmarlo con otro examen de laboratorio. Le mandan una glucosilada y tiene una hemoglobina glucosilada de 7%. Entonces, ok, ustedes definen al paciente como un diabético. Es un diabético. Inician el tratamiento como metformina. No, ¿ok? No. O esto realmente depende. Depende de las comorbilidades que tenga el paciente, depende de cómo sea la actitud del paciente de acuerdo a su enfermedad y de acuerdo a su nuevo estilo de vida que tiene que llevar a causa de que padece diabetes. ¿Ok? Otra cosa, la guía hace mucho énfasis en esta parte ya más moral, humana, de llamar al paciente como paciente o persona que vive con diabetes, más no estigmatizarlo como un diabético. Entonces, es una persona que vive con diabetes. De hecho, es lo mismo que pasa con los hipertensos, que nosotros le decimos son personas que viven con hipertensión. Y el ejemplo más clásico de esto son las personas con VIH, que, bueno, le suelen decir de otras formas, pero realmente el término que se recomienda decir es una persona que vive con virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, son términos para dejar de estigmatizar al paciente. Si me preguntan a mí, es una bobería en cierto punto, pero bueno, no es el caso, no es el tema, mejor dicho, pero lo menciona la guía y lo vamos a ver en la siguiente clase, de hecho. Entonces, la indicación es el fallo terapéutico con modificaciones del estilo de vida. Ya les puse a este paciente que tiene 7 de glicosilada. Yo les pregunto, ¿iniciamos metformina? Vean al paciente. El paciente les dice, no, yo no voy a cambiar mi estilo de vida, o lo voy a intentar, o no lo ves muy seguro, médicalo. Pero si ves que el paciente tiene esta predisposición a poder modificar su estilo de vida, puedes retrasar el uso de metformina. Sin embargo, es verdad que es recomendable iniciar la terapia inmediatamente en todos los casos porque nunca sabes cómo va a responder el paciente o si el paciente te está mintiendo. Entonces, la indicación que nos dice la guía es el fallo terapéutico con modificaciones del estilo de vida.
pero realmente ya sabemos que cuando el paciente se diagnostica con diabetes, la mayoría de veces lo más adecuado es enviar metformina. El fármaco de elección para iniciar ya sabemos que es metformina. En caso de comorbilidades renales o hepáticas es necesario un ajuste de dosis y los antidiabéticos orales no están recomendados en embarazo o lactancia. Por eso es que el tratamiento dentro de este grupo etario, a ver, no sería grupo etario, dentro de este grupo simplemente no es con antidiabéticos orales, sino con insulinoterapia, en caso de que asimismo las modificaciones del estilo de vida no den frutos. Sigamos. Dentro de la clasificación de lo que viene siendo la diabetes, perdón, de lo que vienen siendo los fármacos antidiabéticos orales, tenemos agentes insulinotrópicos y agentes no insulinotrópicos. Los agentes insulinotrópicos son aquellos que van a estimular la secreción de insulina. Es decir, van a estimular a las células beta pancreáticas para que estas de aquí secreten insulina. Mientras que en los agentes no insulinotrópicos son aquellos que no dependen de la producción de insulina. Es decir, reducen los niveles de glucosa en sangre mediante otros mecanismos que no requieren la insulina. ¿Ok? Yo les pregunto, si ustedes tienen un paciente que ya ha tenido diabetes mellitus por 5, 6, 7, 10, 20 años, pongamos un número, ¿ustedes cuáles fármacos creen que van a ser más efectivos? ¿Los insulinotrópicos o los no insulinotrópicos? El paciente tiene diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuáles van a ser más efectivos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué fármacos serían más efectivos? ¿Insulinotrópicos o no insulinotrópicos? No insulinotrópicos, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que los no insulinotrópicos realmente vendrían a ser más efectivos? Ahí viene la importancia de conocer la fisiología y la fisiopatología de lo que, de esta patología, bueno, de esta enfermedad de la que ya venimos hablando, ¿no? ¿Por qué serán más eficientes los no insulinotrópicos? Por el daño de las células beta. Es correcto. Realmente siempre la diabetes mellitus tipo 2 se la estigmatiza como que si, al menos al inicio es correcto, pero ya después, con el tiempo, sí se van perdiendo estas células beta, van recibiendo un daño. Gracias, Javier. Leonardo Javier. Realmente es correcto, ¿no? Se van perdiendo células beta, entonces así es que tú utilices estos agentes de aquí. El efecto hipoglucemiante no va a ser tan efectivo como un agente no insulinotrópico. Entonces, ojo ahí, ¿ok? Dentro de los agentes insulinotrópicos tenemos dos grandes tipos, los dependientes de glucosa y los independientes de glucosa. Dentro de los dependientes de glucosa tenemos agonistas GLP-1 e inhibidores de PP4, mientras que en los independientes de glucosa tenemos las sulfonilurias y las melitinidas. ¿Qué significa esto? Los dependientes de glucosa significa que a base de niveles elevados de glucosa en sangre se promueve la estimulación de la secreción de insulina. ¿Ok? Mientras que en los independientes de glucosa, a base de, o sea, no se necesita glucosa elevada en sangre de base para poder secretar la insulina. ¿Ok? Y esto es clave. ¿Ok? Este grupo de aquí es clave. ¿Por qué? Porque yo les pregunto, ok, no necesitamos que haya niveles elevados de glucosa en sangre. Pero ¿qué sucede si yo tengo niveles normales de glucosa en sangre y yo le mando a mi paciente una sulfoniluria o una merlitinida? Porque yo estoy mandando a que se estimule la producción de insulina, pero mi paciente realmente no tiene una hiperglucemia. ¿Qué creen que va a pasar? O el paciente tiene un aumento de glucosa en sangre, pero eh, por cosas que a veces piensan los pacientes, se automedican más de estos comprimidos. Exacto. Ocurre una hipoglucemia. ¿Ok? Una hipoglucemia. Estos fármacos de aquí son básicamente los más importantes dentro de este gran efecto adverso, la hipoglucemia, acompañado obviamente de la insulina. Mientras que los que no dependen de la producción de insulina, aquí tenemos la metformina, los inhibidores de SGLT2, las litazonas, los inhibidores alfa-glucosidasa y los análogos de amilina. Sigamos. Bien, este es un cuadrito que lo saqué de esta plataforma de ambos, en donde podemos ver todos los mecanismos de acción de los antidiabéticos orales. Me parece un cuadro increíble, lo pueden revisar después porque
ahorita vamos a ver fármaco por grupo farmacológico por grupo farmacológico y vamos a ir viendo su mecanismo de acción también. ¿Ok? Entonces, empecemos por la metformina, chicos. Las biguanidas, la metformina. El mecanismo de acción, siempre que ustedes les pregunten, ok, porque se los pueden preguntar y realmente es muy ambiguo porque el mecanismo de acción de la metformina no está completamente claro. Tiene mecanismos tanto moleculares como otro tipo de mecanismos que tienen que ver más con con la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Pero ustedes lo que pueden decir y cómo se pueden defender es que el mecanismo de acción de la metformina es una inhibición de la eh, se me fue, de la gluconeogénesis, ¿ok? De la gluconeogénesis. Porque se inhibe esta enzima de aquí, que es la glicerol 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ok? Entonces se disminuyen los niveles de glucosa indirectamente. ¿Por qué? Porque no se producen. Entonces inhibe la gluconeogénesis, ¿ok? Inhibe la gluconeogénesis. Ustedes se defienden con eso. Y también aumenta la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Pero con que ustedes digan que inhibe la gluconeogénesis, queda. Miren, esta enzima de aquí es una enzima mitocondrial. Entonces, como nosotros la inhibimos, vamos a inhibir los diferentes efectos. Bueno, el efecto principal, que es la gluconeogénesis, es la que les estaba hablando. Dentro de las indicaciones tenemos que es primera línea para diabetes mellitus tipo 2. Eso ya lo venimos viendo. Sus efectos clínicos son que disminuye la hemoglobina glucada o hemoglobina glicosilada en 1,2 a 2% en aproximadamente 3 meses. Es por esto que la guía, la ADA 2025, a nosotros nos dice que la metformina tiene una efectividad muy alta para disminuir la hemoglobina glucada. ¿Ok? Si bien no es el que tiene más efectividad, es uno de los que más efectividad representan en el tratamiento. También tenemos aquí la pérdida de peso, puede ser un efecto dentro de lo que viene siendo el uso de metformina, sin embargo, no llega a ser muy significativo. Y por último, y no menos importante, no tienen riesgo de hipoglucemia, ¿ok? A diferencia de otros fármacos que vamos a ver. Entonces, eso de que les dicen de que el paciente se le bajó mucho el azúcar por tomar metformina, realmente no es cierto. Tendrían que analizar otros factores. Porque para bajar los niveles de glucosa a tal nivel para ocasionar una hipoglucemia, realmente la metformina, al menos no hay casos reportados de hipoglucemia por metformina. O sea, es algo de locos, ¿ok? Si bien puede bajar un poquito y todo, no causa un cuadro de hipoglucemia a tal nivel de poder hospitalizar al paciente y ni siquiera es muy difícil que se traduzcan signos y síntomas clínicos, ¿ok? Dentro de efectos adversos, son muy pocos y realmente el único y más importante de todos es una acidosis láctica en pacientes con falla cardíaca y renal, ¿ok? Esto de aquí puede ser una pregunta de examen, si yo fuera docente lo tomaría realmente. Entonces, un efecto adverso es una acidosis láctica en pacientes con falla cardíaca y renal. Entonces, por ende, las contraindicaciones para dar metformina vienen a ser una tasa de filtración glomerular menor a 30 ml por minuto, ¿ok? Menor a 30 ml por minuto. Yo les pregunto, ¿qué significa esto? ¿A qué patología se refiere? Vamos a ver esas clases de medicina interna. La guía es muy clara en esto. A tasa de filtración glomerular menor a 30 ml por minuto, se debe ajustar la dosis o suspender la metformina. ¿A qué patología hacemos referencia con una tasa de filtración glomerular menor a 30 ml por minuto? Correcto, una insuficiencia renal crónica, ¿ok? En inglés se le dice chronic kidney disease. Disculpen que no tengo mi mouse, estoy escribiendo con el dedo. Entonces, chronic kidney disease, ¿no? ¿Verdad? Ya sabemos que esto vendría a ser, si mal no recuerdo, un estadio 4, menor a 30 ml por minuto. Son 5 estadios, el quinto llega a diálisis. Entonces, eso, chicos, ya saben, un paciente con falla renal siempre tienen que estarle viendo esta tasa de filtración glomerular para ustedes finalmente poder recomendar en este caso la metformina. Otra contraindicación es la falla cardíaca y hepáticas muy severas. Si bien la metformina se la puede utilizar y ha demostrado un efecto neutral realmente en la falla cardíaca,
deben entender que en una falla cardíaca muy severa nosotros no podemos enviar metformina, tampoco en las insuficiencias cardíacas que estén en una fase aguda, ¿no? ¿Verdad? Esos pacientes bueno, después hablamos de eso si no es síntoma. Y en cetoacidosis y sepsis no podemos enviar metformina tampoco. De hecho, en ninguna crisis hiperglucémica podemos enviar metformina, ¿ok? Así que pilas con eso, chicos. Bien, aquí tenemos otro grupo. Este grupo de aquí, chicos, es súper, 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 súper conocido actualmente. Está en auge. No tanto para el tratamiento de la diabetes mellitus, sino para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los ISGLT2 son unos fármacos fantásticos, increíbles, ¿ok? Que han demostrado beneficios tanto en insuficiencia renal, en insuficiencia cardíaca y en diabetes mellitus, sin hablar de otras patologías. Entonces, dentro de los agentes que tenemos de los ISD, ojo, váyanse aprendiendo los nombres, ¿ah? O váyanlos anotando, no sé, porque realmente cuando veamos casos clínicos no vamos a hablar por grupos, vamos a hablar por fármacos. Entonces, agentes, dapaglifosina, canaglifosina y empaglifosina, todas las que son básicamente glifosinas. Dentro del mecanismo de acción tenemos que inhibe la reabsorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver esto, vamos a ver qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos pues el riñón, ¿no? Aquí voy a poner más o menos un esquema, así. Ok. Tenemos el riñón y lo que sucede normalmente es que llega glucosa, se filtra, pero no se va para la orina, sino que se reabsorbe, ¿ok? Y llega de nuevo a la sangre. Esto pasa pues normalmente, ¿no? Esto obviamente tiene un umbral y dentro de la fisiología que sí, que tiene que ser hasta 180, hasta 200 y de ahí ya estás orinando orina, estás orinando orina, estás orinando glucosa, pero realmente cuando un paciente ya no tiene una glucosa mayor a 200, pero tiene una glucosa elevada, esa glucosa se está reabsorbiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace este fármaco? Aquí en el riñón, en el túbulo contorneado proximal, miren esta imagen de aquí, existe un transportador que se llama SGLT2, Sodium Glucose, no me acuerdo qué es L, pero ahí dice Transporter 2, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen estos transportadores? Estos son los encargados de que la glucosa, que en un inicio se filtró en el riñón, se reabsorba y vuelva a la circulación. Entonces, ¿qué es lo que hace este fármaco? Bloquea este canal que está reabsorbiendo glucosa y entonces la glucosa se orina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción básico de los SGLT2? Manténgalo simple, inhiben esta enzima que inhibe la reabsorción de glucosa en el riñón y por ende hace que orines glucosa y disminuyes tu glucosa en sangre. Muy sencillo, un fármaco brillante realmente. Entonces, dentro de las indicaciones, nosotros tenemos que se lo utiliza en terapia combinada con diabetes mellitus tipo 2 y de hecho también se lo puede utilizar como terapia inicial en caso de contraindicaciones o efectos adversos de metformina. Entonces, efectos clínicos, disminuye la hemoglobina glucada en 0,6% en 3 meses. Esto es importante. Promueve pérdida de peso y la pérdida de peso con este fármaco sí puede ser significativa. Entonces, ojo ahí. Y también disminuye el riesgo cardiovascular. En algún momento podemos hablar de por qué los ISGLT2 disminuyen este riesgo cardiovascular. Dentro de los efectos adversos tenemos infecciones de vías urinarias y deshidratación. ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar? Vamos a ver si alguien puede hacerlo, ¿no? Explicarme estos dos efectos adversos, tanto las infecciones de vías urinarias como la deshidratación. Y si encienden el micrófono, mejora. No está difícil. Bueno, el segundo un poco. El primero, no tanto. ¿Quién puede explicarme esto? Abran el micrófono, no tengan miedo, estamos conversando, chicos. Esto no es una clase con su profesor que es endocrinólogo y todo eso, no, estamos conversando. ¿Pueden abrir el micrófono? ¿Qué dicen? O sea, entiendo que la deshidratación es porque inhibe la reabsorción del sodio como tal. En la infección de vías urinarias,
Ok, la deshidratación, si bien estos canales son de sodio y glucosa, es correcto, el sodio sigue al agua, entonces va a haber una deshidratación porque básicamente te van a hacer orinar más. También es porque la glucosa es un componente osmóticamente activo. Es decir, la glucosa, recuerden los principios de ósmosis, ¿no? Entonces, si existe glucosa en la orina, entonces es porque está saliendo, el agua va a seguir a la glucosa por principios de ósmosis, porque la glucosa es osmóticamente activa. Pero también es correcto porque el sodio sigue al agua. Entonces, si tienes dos componentes osmóticamente activos en el lumen, entonces se va a deshidratar. Es correcto, gracias Leonardo. Es correcto. Son los dos, realmente estás muy bien, pero la glucosa también es osmóticamente activa. Y realmente es más osmóticamente activa. Y la deshidratación, perdón, las infecciones de vías urinarias se dan por el tema de que la glucosa, ustedes pueden verlo como que funciona como comida para las bacterias, para los microorganismos en general, para los hongos también. Entonces, puede ocasionar infecciones de vías urinarias. Ojo con este detalle, no lo pasen por alto. Si van a medicar este grupo farmacológico, recuerden promover, ¿ok? La limpieza y la mejoría en los hábitos higiénicos de sus pacientes, especialmente en las mujeres, ¿ok? Y en los hombres también, porque ya saben que una infección de vías urinarias en un hombre resulta complicada. Entonces, sigamos. Análogos GLP-1, aquí les pongo la terminación tides, tenemos el exenatide, el liraglutide y el semaglutide. Estos fármacos, al igual que los SGLT2, están aún más en auge. ¿Alguien sabe, a ciencia cierta, sí, de manera muy somera por qué los análogos GLP-1 están en tanto auge? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien sabe por qué están siendo tan, este, nombrados? Sobre todo el semaglutide, ¿no? Ustedes dirán, bueno, es un antidiabético, pero ¿por qué tanta? O sea, como todos los demás antidiabéticos, puede que ustedes jamás hayan escuchado, por ejemplo, de la carbosa, que es un antidiabético, y ¿por qué este de aquí es tan famoso, el semaglutide? ¿Qué es lo que está pasando con este fármaco? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Wow. Ok, vamos por partes entonces. El mecanismo de acción de estos fármacos es que actúan igual a los GLP-1, aumentando la liberación de insulina. ¿Qué son los GLP-1? Los GLP-1 son incretinas. Hablamos de esto en la primera clase. Las incretinas son hormonas que promueven la secreción de insulina. Entonces, estos GLP-1, por aquí está el mecanismo de acción. Ok, aquí está, miméticos de GLP-1, déjenme hacer un zoom. Miméticos de GLP-1. Miren, aquí tenemos un receptor y simplemente lo que hacen es actuar sobre ese receptor y pues lo que hacen es promover la liberación de insulina, punto. ¿Ya? Es decir, son análogos GLP-1. ¿Ok? Son análogos de las incretinas. Ya vimos la fisiología, entonces no vamos a andar repitiendo mucho eso. Entonces, dentro de las indicaciones está la terapia combinada de diabetes mellitus tipo 2 en varones jóvenes. Dentro de los efectos clínicos tenemos que disminuye la hemoglobina glucada en 0,5 a 1,5 y algunos dicen que incluso en más, ¿ok? En más disminuye la hemoglobina glucada en 3 meses. Esto quiere decir que estos fármacos son extremadamente potentes para disminuir la hemoglobina glucada, ¿ok? Son súper efectivos. Demasiado, realmente demasiado. Dentro pues de una desventaja de estos fármacos es que se administran por inyección subcutánea. Es básicamente como la inyección de insulina. Pero en este caso, en los análogos LP1, pues resulta distinto porque no necesitas un régimen tan controlado como la insulina. Y aparte también hay presentaciones orales, si mal no me parece, de la semaglutida. ¿Ok? Entonces, eso.
y promueven la pérdida de peso. Y la pérdida de peso con este fármaco sí es muy significativa. ¿Okay? Hay personas que pierden el 10 al 15% del peso corporal. Entonces, está indicado en el tratamiento de la obesidad. Por eso se habla tanto de esto. Aquí está el famoso Ozempic. Esta es la marca comercial que tanto se está vendiendo y tanto se está comercializando. De hecho, a mi país no ha llegado. Ha llegado, pero por medios que no deberían llegar. Pero este es, ¿no? El Ozempic, un medicamento, realmente la ampollita está cara, creo que está más o menos por unos $250 cada ampolla y son ampollas, bueno, no son ampollas, son estas plumas, son semanales. Entonces, ajá, son un poquito caritos, pero ya saben, las personas que quieren bajar de peso, realmente se lo puede utilizar y es bastante efectivo. Aquí tenemos otro que es el Wegovy, que es realmente el que se utiliza para la diabetes mellitus. ¿En qué se diferencian el Wegovy y el Ozempic? Simple en la dosis, ¿ok? El uno se lo utiliza para diabetes y el otro se lo utiliza para pérdida de peso, ¿ok? Tampoco tiene riesgo de hipoglucemia, así que tranquilos. Dentro de los efectos adversos tenemos efectos gastrointestinales, pancreatitis, aumenta el riesgo de cáncer tiroides. Todos estos efectos no se los dicen por lo general, ¿no? ¿Verdad? Lo suelen decir, ay, no, no pasa nada, métete Ozempic. Recuerden todos estos efectos adversos, por eso es que no le pueden meter Ozempic a un paciente que tiene patología gastrointestinal o que tiene una pancreatitis crónica de base. Aquí están las contraindicaciones, problemas de motilidad gástrica, pancreatitis crónica o historial familiar de MEN2. MEN2 es una neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que son ciertos órganos que se afectan en conjunto cuando hablamos de cánceres, ¿no? ¿Verdad? Entonces ya saben los efectos adversos y las contraindicaciones de los análogos LP1 para que puedan hablar acerca del tema. Porque muchas veces nos preguntan y nosotros decimos, bueno, realmente no conocemos mucho del tema, pero este fármaco, como cualquier fármaco, tiene efectos adversos y tiene contraindicaciones. Dime, Leonardo. Pregunta, en cuanto a un paciente con problema tiroideo, tampoco se puede administrar como tal, Eh, o tiene que regularse la dosis. lo ideal sería no administrarlo, al menos, a menos que se tenga evidencia mediante biopsia de que el nódulo tiroideo, que por lo general es lo que afecta a los pacientes tiroideos, no es cancerígeno, sino que es benigno. ¿Ok? Ahí sí podrías medicarlo. O sea, con mucho cuidado y viendo alternativas, pero podrías medicarlo. ¿Ok? Pero si el paciente ya le hiciste biopsia y tiene CA, o es un paciente que tuvo CA de tiroides, no lo vas a medicar. No lo pongas, no lo mandes. Hay más opciones. Realmente es muy efectivo, pero no podemos entrar en el riesgo de la predisposición de los pacientes con CA tiroides. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Bien, sigamos. Sulfonilurias, un grupo farmacológico que hace unos 20 años, donde se han quedado algunos médicos, por cierto, se lo usaba muchísimo, ¿ok? Se lo usaba muchísimo, 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 muchísimo. Sobre todo estos de segunda generación, ¿no? ¿Verdad? La gliburida, la limepirida, y este de aquí se utilizaba como dicen acá, ¿no? Como caca de perro, decimos cuando hay algo que hay mucho, en mi país, la glibenclamida. ¿Ok? Es un medicamento que se lo usa muchísimo en combinación con la metformina. Y no se culpa a nadie, realmente es lo que había y realmente es lo que todavía hay en el sector público. Pero pues ya sabemos que las sulfonilurias tienen efectos adversos, un efecto adverso sobre todo, que no es deseado en nadie y que puede llevar a la muerte al paciente. Entonces por eso no, realmente no son la primera opción para ser combinable con la metformina. Igual eso vamos a verlo ya cuando hablemos acerca de todo lo que viene siendo esquema de tratamiento, que eso es la siguiente clase. Ya esto es farmacología, la siguiente clase es tratamiento. ¿Ok? Tratamiento en sí. El mecanismo de acción es el bloqueo de canales de potasio de las células beta pancreáticas. No sé si se acuerdan, pero nosotros ya revisamos el tema de fisiología y de fisiopatología, lo que viene siendo la diabetes, y vimos este canal de potasio. Entonces, nosotros cerramos este canal de potasio, aumentaba el potasio intracelular, se despolarizaba la célula y se liberaba insulina. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos fármacos?
Muy sencillo. Bloquean estos canales de potasio, o sea, mimetizan lo que sucede normalmente. Bloquean estos canales de potasio y viene el aumento de potasio intracelular, se despolariza la célula, entra calcio y se libera insulina. ¿Ok? Ese es el mecanismo de acción de las sulfonilurias. Entonces, las indicaciones son en pacientes que no tienen sobrepeso ni consumen alcohol. Dentro de los efectos clínicos, tenemos que disminuye la hemoglobina glucada en 1,2% en 3 meses. Si bien es efectivo, eh, los efectos adversos realmente no lo valen, a menos que obviamente esté indicado en ciertas situaciones, como vemos en pacientes que no tienen sobrepeso ni consumen alcohol, y sobre todo, y la guía hace mucho énfasis en esto, los costos. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de costos, hablamos de ese pacientito que apenas tiene para comer, que vive del día a día y que pues estos medicamentos son realmente baratos, en genéricos hay muchísimos. Entonces, preferible pues que si el paciente necesita una medicación dual para su diabetes, envíenle lo que pueda comprar, realmente, lo que pueda comprar, porque es preferible que compre algo que esté a su alcance a que se desviva por comprar algo que no está a su alcance y no cumpla con el tratamiento como es debido. Entonces, ojo ahí. Siempre teniendo en cuenta las dosis y los controles glicémicos que son cruciales en los pacientes con diabetes mellitus. Dentro de los efectos adversos tenemos hipoglucemia con riesgo de muerte. Acuérdense siempre de esto, hipoglucemia con riesgo de muerte, hipoglucemia con riesgo de muerte, hipoglucemia con riesgo de muerte. No combinar sulfonilurias con insulina, no combinar sulfonilurias con insulina. ¿Por qué? Porque nosotros, les explico muy brevemente el esquema de tratamiento de la diabetes mellitus. Das una medicación, haces control, no funciona, agregas una segunda medicación, haces control, no funciona, puedes agregar una tercera o empezar con insulina. Entonces, en esas 2 o 3 medicaciones puede estar una sulfoniluria, pero tienes que quitarla cuando inicias insulina, porque la insulina lo que hace es disminuir los niveles de glucosa. Esto también disminuye los niveles de glucosa liberando insulina. Es decir, aumentas la insulina basal aún más y ocasionas una hipoglucemia con riesgo de muerte. No combinar insulina con sulfonilurias, liburida, glibenclamida, glimepirida, ni las de primera generación, que realmente creo que ya nadie las usa ni nadie las vende, pero para que las conozcan, pues la clorpropamida y la tolbutamida. ¿Ok? Y estas sulfonilurias también ocasionan un aumento de peso, aunque sea que es bastante leve. ¿Ok? Y eso también, o sea, la insulina provoca aumento de peso. Y o sea, imagínate con una sulfoniluria aumentarle aún más el peso al paciente, quitarle, es muy importante la parte psicológica, quitarle más autoestima a este paciente, no conviene. Dentro de las contraindicaciones tenemos que no puedes administrarlos en conjunto con beta bloqueantes porque pueden enmascarar un cuadro de hipoglicemia, ni con falla renal, cardíaca o hepática muy severas, ni tampoco en pacientes obesos, por lo que ya venimos hablando. Entonces ya saben tomar con pinzas estos medicamentos, saber cuándo utilizarlos es lo clave, ¿no? Realmente por el tema costos, ¿ok? Por el tema costos o si estás trabajando, al menos aquí en mi país, en el sector público o en el seguro social, muy pilas ahí, ¿no? Muy pilas en lo que mandas y en lo que indicas a tus pacientes. Preferible, si quieres combinar metformina, combinarla con ISGLT2, en caso de que exista una empolifacina o la palifosina, existe aquí en mi país. Entonces, ojo ahí. Los siguientes son los inhibidores de PP4. Estos también hay en mi país. ¿Ok? Hasta ahora de lo que hemos hablado, todos hay en mi país. Los análogos LP1 recién llegaron algunos. No el semaglutide de otros. Pero sí, hasta ahora todos hay en mi país. Y supongo que si hay en mi país, también tiene que haber en la mayoría en otros países de Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, dentro de los agentes tenemos a la sitagliptina, la saxagliptina y la linagliptina. Y dice lina. Inhibidores de PP4, ese es el mecanismo de acción. Si se dan cuenta, la mayoría de estos fármacos tienen ese mecanismo de acción. O sea, tienen ese nombre con el mecanismo de acción, inhibidores de PP4 en este caso. No se me mareen. DPP4 significa dipeptidyl peptidase 4, ¿ok? Que es una enzima nuclear, ¿ok? Perdón, es un receptor nuclear. Entonces lo que se hace es inhibir la acción de este receptor, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes hablen de lo que viene siendo Perdón, me estoy mareando. Me confundí con las tiazolinidiones. Los inhibidores de PP4, realmente las de PP4 sí son enzimas, como iba diciendo. Las de PP4 son enzimas que degradan lo que vienen siendo las incretinas. ¿Se acuerdan de lo que hablamos hace rato? Lo que viene siendo la parte de los LP1 y los GIP.
que lo que hacen es promover la secreción de insulina. Entonces, los DPP4 no son más, por aquí está el cuadro, el mecanismo acción. Miren, aquí tenemos DPP4 inhibidores de DPP4, como la sitagliptina. Aquí tenemos nosotros, pues, que van a inhibir, ¿ok? Al inhibidor. ¿Cómo funciona esto? Este que está aquí, que está recortado, es una DPP4, una enzima. Esta enzima lo que hace es degradar esto de aquí, que viene siendo una incretina. Puede ser la GLP-1 o puede ser la GIP, que va a actuar para poder promover la secreción de insulina. Entonces, ¿qué es lo que hace la DPP4 normalmente? Pues degrada esto de aquí, degrada las incretinas y por ende disminuye la secreción de insulina, normalmente. Pero ¿qué es lo que hacen los DPP4? Inhiben al inhibidor, inhiben a este man, este tipo, a esta enzima que quiere degradar a las incretinas. Entonces la inhiben y la rompen. ¿Ya? ¿Ya? La rompen y por ende ya va a haber más incretinas. Entonces, repito el mecanismo de acción porque puede ser un poquito confuso. Tenemos de base incretinas, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos esta de aquí, que es la GLP-1, ¿verdad? Glucagon-like peptide 1. La GLP-1 por lo general es degradada, ¿ok? Por una enzima denominada DPP4, Dipeptidyl Peptidase 4, DPP4. Entonces, ¿qué es lo que hace este grupo farmacológico? Inhibe a la enzima que destruye a las incretinas. Entonces, aumentan los niveles de incretinas y se libera más insulina. Punto. ¿Ok? Creo que con ese resumen quedó claro. Dentro de los efectos clínicos, nosotros tenemos que disminuir la hemoglobina glucada en 0,5 a 0,75% en 3 meses. No tiene riesgo de hipoglucemia a menos que se coadministre con insulina aquí está mal escrito, secretagogos son. Los secretagogos son todos los que hablamos de fármacos antidiabéticos orales insulinotrópicos, ¿ok? Entonces, muy pilas con eso, ¿ok? Esto, así mismo como hablamos con la sulfonilurea, si está siendo administrado también un DPP4, lo más recomendable podría ser o ajustar la dosis o descontinuarlo, ¿ok? Por este tema de que al final hace que se secrete más insulina. Entonces, con la administración de insulina, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque puede tener un riesgo de hipoglucemia, ¿ok? O secretagogos, en este caso, no combines un inhibidor de PP4 con una sulfonilurea tampoco, ¿no? Bien. ¿Vas a decir algo, Leonardo? No, no, perdón, se me abrió el micrófono. Tranquilo, ya me di cuenta. Dentro de los efectos adversos tenemos que tiene efectos gastrointestinales, artralgia y riesgo de pancreatitis. Dentro de las contraindicaciones tenemos una falla renal en la que la ADA 2025 nos indica que debemos ajustar la dosis o falla hepática. Aquí está un nombre comercial, ¿ok? Lo que viene siendo Yanumet, ¿ok? Que es la combinación de sitagliptina con metformina, ¿ok? Esto es muy importante también en la terapéutica, ¿no? El hecho de que esto también se ve en hipertensión. El hecho de que al paciente le hagas tomar solo una pastilla es fantástico para el paciente. Creo que nadie se quiere tomar dos pastillas porque siempre la ley del esfuerzo mínimo, ¿no? No queremos pues estar polimedicados y al menos psicológicamente a nosotros también nos puede afectar el hecho de tomarnos dos pastillas en vez de una. Imagínense tres, o imagínense esos pacientes que toman de todo después de un infarto, etcétera. Entonces, muy interesante, ¿no? La propuesta de poder combinar lo que vienen siendo estos medicamentos en una sola pastilla. También existen combinaciones, fármacos, o sea, comprimidos, con combinaciones de metformina con inhibidores SGLT2. Tal es el caso, me parece que de Zigduo, es una marca comercial. Pero bueno, no estamos para hablar de marcas comerciales, simplemente son ejemplos, ¿no? Pero para que sepan y tengan una idea de qué pueden medicar. Ojo, está aquí también hay en mi país, ¿no? No sé si de Anumet, pero sí hay inhibidores de PP4. Ok, las tiazolidinedionas o litazonas. Es muy... intenten pronunciar este nombre, les doy 10 segundos, ¿ok? Si en 10 segundos lo hacen bien, me avisan. ¿Ok? Son las tiazolidinedionas que nosotros preferimos en este lado del mundo ya. Ya, Nosotros preferimos en este lado del mundo llamarlas litazonas, ¿ok? zona. Litazonas. Litazonas.
¿Por qué? Porque así termina el nombre del fármaco, pioglitazona y rosiglitazona. El mecanismo de acción es que este sí, con este me estaba mareando hace rato, este sí activa un receptor nuclear, que es el PPAR gamma, que en este caso es el Peroxisome Proliferation Active Receptor Gamma. ¿Ok? No se aprendan ese nombre, simplemente actúa sobre un receptor nuclear y lo que hace es aumentar la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Aquí nosotros podemos ver este receptor nuclear que es el PPAR gamma y aquí podemos ver todos los efectos que el que realmente más nos interesa es que aumenta la sensibilidad de la insulina, pero también promueve la lipogénesis, promueve la absorción de ácidos grasos y disminuye la gluconeogénesis hepática. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es el fármaco antidiabético, que realmente yo no lo preguntaría, pero si les llegan a preguntar cuál es el fármaco antidiabético que actúa sobre la transcripción bueno, receptores nucleares, las tiazolidinedionas, ¿ok? A mí me costó poder pronunciar ese nombre bien, sobre todo porque cuando lo aprendí en inglés y hasta tienes que, aparte de pronunciarlo en inglés, es como que más complicado porque es thiazolidinediones. Entonces, realmente prefiero decirles glitazonas, pero ya me acostumbré también a decirles thiazolidinediones. ¿Ok? Dentro de las indicaciones tenemos considerar monoterapia en pacientes con insuficiencia renal crónica severa. Son medicamentos que podrían ser seguros en pacientes que tienen una insuficiencia renal de base severa en un estadio 5, perdón, en un estadio 4, por ejemplo. Porque el paciente que se dializa realmente ya es como que más, realmente ya lo llevaría el control de un nefrólogo, pero sí está mucho más permitido el tema de medicamentos. Dentro de los efectos clínicos, nosotros tenemos que disminuye la hemoglobina glucada en 1% en 3 meses, mejora niveles de perfil lipídico por los efectos que ya vimos hace rato y no tiene riesgo de hipoglucemia. Dentro de los efectos adversos tenemos aumento de peso, edema y osteoporosis. Dentro de las contraindicaciones tenemos que no está recomendado en falla renal debido a que ocasiona edema. Vamos a ser claros aquí. Estos fármacos ocasionan aumento de peso, pero un aumento de peso significativo. Si bien las sulfonilurias podrían ocasionar un aumento de peso, estas aquí sí ocasionan aumento de peso. O sea, olvídense, aumento de peso. Entonces, también ocasiona edema. Entonces, obviamente, en pacientes con insuficiencia renal, en este caso, o sea, aquí ustedes podrían decir, bueno, se está contradiciendo porque dice que en las indicaciones tenemos insuficiencia renal severa, tal. Individualizar el paciente. Tienes un paciente que está con una insuficiencia renal estadio 2, estadio 3. Ok, no lo envías porque el paciente con insuficiencia renal de ley siempre está hematizado, con esto puedes empeorar el edema, etcétera. Pero si tienes un paciente con una insuficiencia renal en estadio 4 que está a punto de diálisis, no tienes muchas opciones. No le vas a mandar metformina. Una sulfoniluria tampoco sería lo más adecuado. Entonces, se te acaban las opciones. Puedes optar por un SGLT2 ajustando la dosis, puedes optar por otro fármaco que realmente tienes que derivarlo al nefrólogo, no lo vas a decidir tú. Pero es una opción, ¿ok? Es una opción individualizando al paciente, siempre individualizando al paciente. En mi país no existe, las tiazolidinedionas no existen en mi país, al menos de manera comercial, desconozco si existen de manera pública, ¿ok? En los hospitales públicos, pero de manera comercial, abolido, no existen las tiazolidinedionas. Tenemos estos inhibidores alfa-glucosidasa que tampoco existen en mi país y realmente son unos fármacos bastante peculiares en su mecanismo de acción. Tenemos que los agentes son la acarbosa y el militol. Recuerden que les dije que guarden los nombres. El mecanismo de acción es que inhibe la enzima del borde del cepillo intestinal, esta enzimita de aquí. Bien, este es el intestino, esta es una célula epitelial, esta es la luz del intestino. Lo que hacen los inhibidores alfa-glucosidasa es que inhiben la hidrólisis de lo que viene siendo la glucosa. ¿Por qué? La glucosa viene empaquetada en los carbohidratos. Entonces, estas enzimas en el borde del cepillo lo que hacen es romper estos carbohidratos empaquetados para que sea glucosa y pueda ser absorbida por el borde del cepillo. Entonces, tú inhibes esto y básicamente no absorbes glucosa. Punto. ¿Ok? Dentro de las indicaciones tenemos, obviamente no es que no vas a absorber glucosa, vas a absorber cierta cantidad de glucosa porque no es un fármaco que va a inhibir obviamente todas las alfa-glucosidasas, pero ajá, ese es el punto. Dentro de las indicaciones está la terapia combinada con diabetes mellitus tipo 2 en varones jóvenes, pero por lo general no es utilizado, al menos en mi país. No existe casi, no existe de hecho. Y dentro de los efectos clínicos tenemos que disminuye la hemoglobina glucada en 0,8% en 3 meses y no tiene riesgo de hipoglucemia.
Dentro de los efectos adversos tenemos efectos gastrointestinales, obviamente porque estás poniéndole glucosa al paciente, no estás dejando que se absorba, la glucosa es automáticamente activa, le vas a ocasionar una diarrea, entonces es lo más probable. Y dentro de las contraindicaciones tenemos falla renal, enfermedad inflamatoria intestinal y condiciones asociadas a mala absorción, ¿ok? A mala absorción. Y las meglitinidas, que no voy a hacer mucho énfasis aquí, son la repalenida, la natalenida, son fármacos que tampoco se usan, son fármacos que son sumamente similares a las sulfonilurias y por ende también pueden causar hipoglucemia con riesgo de muerte. Por ende, sería una estupidez combinar una meglitinida con una sulfoniluria. Punto. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto todos estos fármacos que vienen siendo los antidiabéticos no insulínicos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta de estos? Porque vamos a empezar con insulinas. Cuando dice mala absorción, es mala absorción del hierro. Eh, Mala absorción. ¿Dónde decía mala absorción? En la acá. Sí. Ah, mala Mencionaste absorción de, o sea, existen muchas enfermedades que pueden, es un síndrome malabsortivo, puede ser mala absorción de gluten en el caso gluten, de, ajá, de gluten hierro, o cualquier enfermedad que disminuya la absorción nutrientes, de solutos, en este caso. absolutos. Ah. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces nos vemos a las 8:11. Vamos a tomarnos un pequeño descanso, ¿ok?
Bien, vamos a seguir hablando de lo que vienen siendo insulinas, ¿ok? Ya hablamos acerca de todo lo que vienen siendo los fármacos antidiabéticos no insulínicos. Ahora vamos a hablar de las insulinas. Es un poquito, ¿cómo les explico? A mí me gusta el tema de insulinas, me gusta el tema de medicación de la insulina, pero siempre recuerden que mientras están leyendo cómo administrar insulina, los regímenes de insulina, que los vamos a hablar en la siguiente clase, acuérdense del paciente, ¿ya? Acuérdense del paciente porque el paciente va a tener que por el resto de su vida pincharse una vez al día, mínimo una vez al día. Entonces, acuérdense de eso, acuérdense de las terapias que va a tener que seguir el paciente, que después ya no va a ser solo una, sino que van a ser hasta 4, 5, 6 pinchadas en caso de régimen que se siga, o si es un paciente que no cumple, ponerle mínimo 2 pinchadas en un día cuando ya avance la diabetes. Entonces, siempre tener en cuenta ese lado a lo que administran insulina, ¿ok? La comodidad del paciente, ¿ya? La adherencia, porque obviamente sabemos que la insulina es un fármaco de cuidado. Entonces el paciente realmente está en sus manos cómo el paciente vaya a responder a la insulina. Las indicaciones para la insulina son diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2, en caso de fallo terapéutico con cambios en el estilo de vida y terapia no insulínica. En este caso, diabetes mellitus tipo 2, ¿no? O sea, ya le diste todo lo que le puedes dar, que no sea insulina, te toca darle insulina. Y la diabetes mellitus tipo 1 tiene el tratamiento de base de insulina. La diabetes mellitus gestacional también se medica con insulina. La insuficiencia pancreática exócrina con diabetes secundaria es un fenotipo el que, bueno, que mencionamos en la clase pasada de clasificación de diabetes, pero bueno, y aquí nos ponemos románticos realmente hablando de eso, ¿no? Entonces tenemos la hipercalemia aguda también es una indicación de insulina, ¿ok? Recuerden que, y esto llévenselo para toda la vida, por favor, toda la vida, ¿ok? Antes de administrar, ok, aquí está la insulina, ok, lo voy a poner aquí con la I. Ustedes van a administrar insulina, ¿ok? Al paciente. Aquí está la piel del paciente. Pero antes de administrar insulina debemos tener en cuenta algo. ¿Alguien sabe qué es? Antes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta siempre antes de administrar insulina? ¿Alguien sabe? Medicar insulina a un paciente antes de administrarlo, en el caso de una crisis, por ejemplo, en el hospital. Y también antes de iniciar la terapia, debería. ¿Vale? Ok. Antes de administrar insulina, chicos, ustedes en cualquier escenario, ¿ya? Tienen que tener en cuenta el potasio. ¿Por qué? Porque la insulina fisiológicamente y también cuando la administra farmacológicamente disminuye los niveles de potasio. No le manden insulina a un paciente con una hipopotasemia de base, ¿ok? Una hipocalemia. Entonces, el paciente tiene una hipocalemia de 3, ok, corrígela antes de mandar insulina. No le mandes potasio de base. De hecho, esto está indicado en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Pilas con eso. No administren insulina antes de tener los valores de potasio. Se ve mucho en las emergencias y pasa de tener una crisis hiperglucémica a tener una hipoglucemia y se muere por la hipoglucemia. El paciente se puede morir por la hipoglucemia. Así que pónganse pilas, ¿ya? Uno piensa que el paciente no se puede morir con una hipoglucemia hasta que ve un paciente que se murió por una hipoglucemia. Te lo digo por experiencia propia. Entonces, bueno, dentro de los efectos adversos nosotros tenemos, obviamente, primero la hipoglucemia, un aumento de peso, lipodistrofia o lipohipertrofia en el sitio de inyección, que es esto que está aquí. Es como que un daño o un cambio trófico en lo que viene siendo el tejido celular subcutáneo, la grasa, entonces ocasiona pues este tipo de cicatriz, ¿verdad? Y este tipo de cambios celulares aquí.
También dentro de los efectos adversos, como hablamos, tenemos la hipocalemia o hipopotasemia, que es lo mismo. Edema y dolor y eritema en sitio de inyección, esto es muy raro. ¿Ya? Es un efecto adverso muy raro y puede confundirse con una infección. ¿Okay? Ok, dentro de las insulinas tenemos una clasificación muy básica de acuerdo a su acción. Nosotros tenemos insulina en nuestro cuerpo, que la vamos a catalogar como insulina humana. Pero esta insulina se secreta a base, como vimos en clases pasadas, a base de otros estímulos como la glucosa, como los distintos ejes hipotálamo hipofisario, eje hipotálamo hipofisario glándula, etcétera, ¿verdad? Entonces, Ok. un mensaje para que entiendan. Ok, correcto. Listo. Entonces, dentro de lo que vienen siendo las insulinas, nosotros tenemos el intento, ok, farmacológico de mimetizar lo que hace normalmente la insulina en nuestro organismo. Se hace el intento. Ojo con lo que les digo, el intento, porque ningún régimen de insulina va a mimetizar al 100% lo que significa, bueno, eh, lo que es la secreción de insulina fisiológica. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos distintas presentaciones de lo que vienen siendo las insulinas, que se las utilizan para distintas cosas. Tenemos la insulina de acción rápida, en la que nosotros tenemos análogos realmente sintéticos de lo que viene siendo la insulina, como viene siendo la Lispro, la Aspart y la Duodecina. Acuérdense los nombres, anótenlos, yo qué sé. Estas son insulinas de acción rápida y vamos a ver su descripción más adelante. Tenemos insulinas de acción corta y rápida, como viene siendo la insulina regular. La insulina regular o insulina humana, ¿ok? Insulina humana, ¿ya? Entonces, ojo también con esto. La insulina de acción intermedia es la insulina NPH, ¿ok? Y la insulina de acción prolongada son también análogos sintéticos, como viene siendo la largina, detemir y deliro. Aquí viene un tema bastante interesante y es que en diabetes siempre tenemos que hablar de costos, costos. Estas dos de aquí, la de acción corta, que viene siendo la insulina regular humana, y la acción intermedia, son insulinas que son más baratas, que tienen un costo menor. Entonces, a un paciente, esto siempre individualizar el paciente, un paciente que necesita, en este caso, una terapia con insulina y se está viendo de manera particular, y ven que es un paciente que, bueno, hace su esfuerzo por ir a su consulta y tener sus medicamentos, pueden tener la opción de recomendarle utilizar estas de acá, la acción rápida, que vienen siendo análogos sintéticos, y la acción prolongada, que también son análogos sintéticos, pero realmente nosotros sabemos que son más caros y debemos informarle también. Tenemos que siempre tener en cuenta el tema costos, ¿okay? Costos. Entonces, eso, ¿ya? Todos los que sean análogos son más caros desde la presentación. Los análogos vienen en plumas, ¿ok? Los de acción corta y acción intermedia vienen en viales, ¿ok? Para poder tomar de ahí la medicación. Entonces, pilas con eso. Me voy a echar acá, que no lo tengo abierto, me había mareado. Ok, listo, sigamos. Entonces, aquí podemos ver nosotros un cuadrito de lo que viene siendo, pues, todo aquí en el eje de las Y vemos el nivel de insulina en sangre, y en el eje de las X podemos ver todo lo que viene siendo a lo largo de las horas. Fíjense que la insulina humana o insulina regular tiene, bueno, todas las insulinas tienen un inicio, tienen un pico y tienen una duración hasta que terminen. Entonces, de todas las insulinas, ustedes se tienen que saber esto. ¿Sí? Porque en medicina interna se los van a preguntar el inicio, el pico y la duración de la insulina. Inicio, pico, duración, inicio, pico, duración, inicio, pico, duración. ¿Ok? Y este gráfico pues ayuda bastante.
Aquí tenemos las otras, las que son rápidas, las insulinas de acción rápida, como viene siendo la Lispro, la Sparta. Aquí podemos ver su inicio, su pico y su duración, y de todas en general, ¿verdad? De todas las insulinas. Entonces, vamos a ver una por una. Primero, insulinas de acción rápida. Dentro de los agentes tenemos estos agentes sintéticos que vienen siendo Lispro, Aspart y Glicin. ¿Ok? Aquí nosotros podemos ver pues, esta solución inyectable y acá podemos ver cómo viene en la plumita. ¿Ok? Las indicaciones son un régimen basal bolo o un esquema móvil, de esto vamos a hablar en la siguiente clase. Son simplemente formas de administrar la insulina acorde a la necesidad y la comodidad de nuestro paciente, como hablamos hace rato. Dentro de su farmacocinética tenemos que tiene un inicio de en 15 minutos inicia la acción de esta insulina, tiene un pico de 1 hora, ahí es el mayor efecto de lo que viene siendo esta insulina y tiene una duración de 3 a 4 horas en promedio. Entre las consideraciones tenemos que son análogos de insulina, no es necesario tiempo entre aplicación e ingesta de alimentos y usualmente es combinada con insulina de acción prolongada en otro régimen que viene siendo basal bolo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que llevar a la casa de esta insulina de acción rápida? Que no es necesario tiempo entre aplicación e ingesta de alimentos. Es decir, en otros tipos de insulinas, especialmente en la insulina humana, nosotros tenemos que administrarla y esperar cierta cantidad de tiempo antes de ingestar alimentos para aprovechar el pico de la insulina humana. Sin embargo, en este caso, en esta insulina, no es necesario, o al menos eso está documentado. Y bueno, usualmente se la combina con insulina de acción prolongada o también la puedes combinar no es recomendable, pero la puedes combinar con insulina NPH, que ya la vamos a ver más adelante, que es la insulina de acción intermedia. Entonces, insulina de acción rápida, Lispro, Aspart, Glicina, y aquí está la farmacocinética, y ya saben que la pueden utilizar pues en estos pacientes. Ojo, estas insulinas no van a ser las primeritas que ustedes van a utilizar en un paciente, esta insulina sobre todo, en un paciente que apenas está iniciando la terapia. Eso vamos a ver en la siguiente clase, porque la terapia con insulina se inicia con un régimen basal, ya sea con una insulina de acción prolongada o con una insulina de acción intermedia, ya sea la NPH, de acción intermedia, o las de acción prolongada, que son los análogos, como el de TEMI. ¿Okay? Aquí tenemos, fíjense acá, miren la pluma y miren acá el dial. O sea, fíjense. Estas son insulinas de acción corta, la que viene siendo la insulina regular o insulina humana. ¿Ok? Dentro de las indicaciones tiene régimen para régimen basal bolo y para esquema móvil. Y también es el estándar para las crisis hiperglucémicas. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué en el caso de citocidosis diabética y en el caso de estado hiperosmolar hiperglucémico vamos a utilizar esta insulina. Tiene una farmacocinética de un inicio en 30 minutos, un pico en 2 a 3 horas y una duración de 4 a 6 horas. Significativamente más que lo que viene siendo la acción rápida. ¿Ok? Dentro de sus consideraciones tenemos que es de 15 a 30 minutos entre aplicación e ingesta de alimentos. A diferencia de la acción rápida, nosotros tenemos que esperar un poquito a que exista un pico para poder comer. Porque esta insulina, si bien no es la que primero se administra, en el momento en el que ya se cambia de régimen de insulina del paciente debido a que ha fallado el anterior de basal y se pasa a un basal bolo, nosotros pues tenemos que decirle que tiene que administrarse insulina preprandial, ¿ok? Es decir, antes de comer, y tenemos que esperar estos 15 a 30 minutos. Es la única insulina que se puede dar intravenoso y por eso es el estándar para las crisis hiperglucémicas. Ustedes pueden poner una solución con una dilución de insulina humana para poder tratar a estos pacientes, de hecho tienen que hacerlo, a estos pacientes con cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar hiperglucémico, siempre teniendo en cuenta el potasio antes. No manden, es una regla en medicina, o sea, no manden insulina sin tener los niveles de potasio antes. Es como el ejemplo de la glucosa y la tiamina en pacientes que tienen encefalopatía alcohólica, por ejemplo, pacientes que tienen una agudización de esto, un síndrome de Wernicke, me parece que se llama, siempre tienen que administrar primero la glucosa y después la tiamina, porque pueden matar al paciente, o sea, son cosas que pueden matar al paciente. Una arritmia por una hipopotasemia puede matar a un paciente, ¿ok? En este caso, el otro ejemplo que les puse también puede matar al paciente, entonces pilas ahí, ¿ok? Dentro de lo que viene siendo las insulinas de acción intermedia tenemos la insulina NPH. La insulina NPH, no se me mareen, no es más que una insulina
regular o humana combinada con una protamina. O sea, un agregado simplemente que hace que dure más. La protamina se llama Neutral Protamine H-Turn, ¿okay? En inglés. No es necesario que se lo aprendan. Simplemente es insulina regular con algo más, que hace que dure más. ¿Okay? Entonces, dentro de las indicaciones tenemos nosotros un régimen basal o un régimen basal bolo. Fíjense que aquí ya tenemos indicación régimen basal porque esta aquí nosotros la podemos dar 1 o 2 veces al día como la terapia de inicio de insulina del paciente. Y también tenemos una hiperglucemia inducida por glucocorticoides como indicación. Dentro de la farmacocinética tenemos un inicio de 1 a 2 horas, un pico de 6 a 10 horas y una duración de 10 a 16 horas. Dentro de las consideraciones tenemos que esperar entre 30 y 60 minutos entre la aplicación y la ingesta de alimentos. Generalmente es combinada con una acción corta o acción rápida. La insulina NPH, cuando ya pasa a régimen basal bolo, mantienes la NPH en régimen basal y le das un bolo de lo que viene siendo, insulina de acción corta o rápida. En este caso puede ser un análogo o puede ser la insulina regular humana. Y la insulina de acción prolongada, que son insulinas Glargina, de Temir, de Gludec, así mismo como ven, vienen en estas plumitas. Dentro de las indicaciones que tenemos el régimen basal y el régimen basal bolo, en la farmacocinética tenemos un inicio de 1 a 4 horas, un pico no definido y una duración de 24 horas. Ojo que el pico no está definido. Y una duración de 24 horas y se ha detectado que con la Glargina incluso dura hasta 36 horas la duración. Dentro de las consideraciones, asimismo, tenemos que esperar entre 30 y 60 minutos entre aplicación y ingesta de alimentos debido a su tiempo de inicio y generalmente se combina con acción corta o rápida. Básicamente lo mismo que el NPH, pero más caro y obviamente pues al ser un análogo sintéticos y obviamente todo lo que es más caro tiende a ser más bueno. Pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Otra cosa, me parece que esta insulina regular en otros lugares le llaman insulina cristalina y esta insulina NPH en otros lugares le llaman insulina isófana. ¿Okay? Entonces, pilas con eso. Bien, y por último, y me pareció justo, importante, crucial hablarles de esto. ¿Por qué? Porque se puede ver incompetencia y mala práctica, porque no tiene otro nombre esto de aquí, el tema de la administración de insulina subcutánea en la emergencia. ¿Por qué? Esta es una jeringa, la que tienen aquí a la izquierda, es una jeringa de 1 ml. ¿Okay? Y esta es una jeringa de 100 unidades. ¿Ok? Esta es una jeringa de 1 ml y esta es una jeringa de insulina. Las dos tienen 1 ml. ¿Ok? Sin embargo, no son iguales. Ahora, ¿por qué no pongo aquí esas jeringas de 5, ni las jeringas de 10, ni las jeringas de 20? Porque la jeringa correcta en la que nosotros tenemos que administrar insulina es una jeringa de insulina. Pero si no tenemos a la mano jeringa de insulina, que puede pasar, tenemos siempre unas jeringas de 1 ml. ¿Okay? Entonces, esto es importantísimo y llévenselo para siempre en su cabeza. Una unidad internacional de insulina es igual a 0,01 ml. ¿Okay? Tenemos la jeringa de 1 ml, quiere decir que una unidad internacional es 0,01 ml. Fíjense, nosotros aquí tenemos 0,1 ml. Es decir, este va a estar dividido en 10 más y la primera rayita es una unidad de insulina. ¿Ya? Entonces ustedes calculan la dosis kilogramo peso que ya vamos a ver también de la insulina del paciente y entonces ustedes tienen que decirle, si es en consulta y lo mandan después, tienen que decirle al paciente, preferible que compre la jeringa de insulina, pero si tiene una 1 ml, tienen que explicarle esto. Si es posible, darle el ejemplo con la jeringuilla de cuánto es lo que tienen que administrar. ¿Ok? 0,01 ml es una unidad internacional. Si hacen las conversiones, 0,1 ml son 10 unidades internacionales y 1 ml es 100 unidades internacionales. A veces, por falta de personal o por descuido, mandan a personas, por ejemplo, tienes que retirar la insulina en farmacia y tienes que cogerla con una jeringa. Mandan a personas que no son las adecuadas para poder
recoger la cantidad de insulina y la mandan con una jeringuilla de 5 o con una jeringuilla de 3 ml y le dicen que coja 1. Y la persona, pues lógicamente, sabe leer, sabe ver, pero ellos no saben que están hablando con alguien, o al menos no les importa que están hablando con alguien que no sabe, o que piensan que sabe, porque ha estado en un hospital, yo que sé, 10 años, pero realmente es una persona que no medica, que no está adecuada para estos temas, y jala 1 ml de insulina. Lo que le va a ocasionar al paciente es una hipoglucemia grave que lo puede llevar a la muerte. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado con esto. ¿Ya? Mucho cuidado con esto. Si es posible utilizar la jeringa de 1 ml o de preferencia la de insulina, que la insulina viene con las unidades contadas, entonces obviamente ya es mucho más sencillo. Pero ya saben, 0,01 ml, 1 unidad internacional, 0,1 ml, 10 unidades internacionales. Muy pilas con eso, ¿no? Muy pilas con eso. Ahora, si tienen una jeringuilla de 5 y tienen que administrarle a un paciente, yo qué sé, 20 unidades internacionales, ok, pueden coger los 0,2 ml, no hay ningún problema, en caso de que tengan deficiencia de estas jeringas, pero de preferencia la 1 ml, ¿no? De preferencia la 1 ml. Ahora sí, casos clínicos. ¿Tienen alguna pregunta de las insulinas antes de empezar los casos clínicos? Una pregunta. ¿Está bien? ¿Es recomendable administrar la jeringuilla de 10 unidades internacionales? Me parece que está... espera un ratito, Creo que es porque arriba está cerrado. No te escucho, dame un segundo. ¿Es recomendable que se le administre al paciente las 10 unidades internacionales? 0,1 miligramos, mililitros, perdón. La verdad es que no escucho. Ok, denme un segundito. Un momentito. Déjenme desactivar algo. Listo. Ok, ahí sí, ¿quién quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? ¿Es recomendable administrar las 10 unidades internacionales si tiene hiperglicemia el paciente? ¿Sí o no? Hipoglicemia, ¿no? ¿Cómo no le vas a administrar insulina al paciente que tiene hipoglicemia? Hiperglicemia, perdón. Ah, hiperglicemia. No, eso tienes que ver la dosis kilogramo peso. No puedes administrar dosis de insulina así nada más. Tienes que hacer un cálculo, tienes que ver primero el potasio y de ahí administrar la insulina. Pero eso es con dosis kilogramo peso. Eso lo podemos ver en la siguiente clase. No es de administrar simplemente 10 unidades. Tienes que administrarle con dosis kilogramo peso. Es por el peso Es por el peso. del paciente. Sí, correcto. Ok, entonces vamos con los casos clínicos. Vamos a ver qué tal nos va. Caso clínico número 1. Vamos a ver. Aquí los quiero ver, aquí sí los quiero escuchar porque he estado solo esta clase. ¿Ya? Vayan leyendo, denme un segundito. Vayan leyendo. Ok. Tenemos mujer de 51 años que acude a consulta por cuadro clínico de 6 meses de evolución caracterizado por fatiga y sed. ¿Ok?
No refiere a antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares ni antecedentes patológicos quirúrgicos de relevancia. Mide 1,63 metros y pesa 72 kilogramos con un índice de masa corporal de 28 kilogramos por metro cuadrado. Su glucosa en plasma en ayunas es 249 miligramos por decilitro. El tratamiento con un agente oral hipoglucemiante es indicado. Ok, hasta aquí nosotros tenemos un paciente que evidentemente se le diagnostica diabetes mellitus. Ya les he preguntado 1000 veces qué tiene el paciente, entonces vamos más rápido, ¿no? Porque son un poquito más específicos los casos orientados a la farmacología. Su glucosa en plasma en ayunas es 249 miligramos por decilitro, tiene diabetes. El tratamiento con un agente oral hipoglucemiante es iniciado. ¿Cuál de los siguientes representa el mecanismo de acción del fármaco prescrito? Primero, ¿cuál es el fármaco prescrito? Aquí sí los quiero escuchar y los quiero ver, ¿ah? Porque hemos hablado ya de esto. ¿Cuál es el fármaco prescrito de esta paciente? ¿Qué dicen? Chicos, ¿cuál es el fármaco? Correcto, correcto. El fármaco es metformina. Gracias. Vamos a hablar, ¿ah? Vamos a hablar. Al fin apareció alguien más, Michelle. Ok. Y el otro que no lo veo, no sé quién sea, CC. No sé quién sea, pero bueno. Gracias, gracias. Vamos a estar hablando, no vamos a estar discutiendo. Aquí nos podemos equivocar. El cargador. Vamos a estar viendo porque aquí nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar y es normal. Y si hablan, para mí muchísimo mejor porque a mí me encanta escucharlos hablar, me encanta el tema de discutir, ¿no? Créanme que me encanta. Si no, miren los comentarios en mis TikToks. Ok, entonces bien, es metformina. Entonces, ¿cuál para ustedes sería la respuesta entre estas cuatro? A, disminución de liberación de glucagón. B, aumento de liberación de insulina. C, disminución de hidrólisis de carbohidratos. D, aumento de eliminación renal de glucosa. E, disminución de gluconeogénesis hepática. ¿Cuál es la respuesta? Ok, ok. Bien, esta es una pregunta de esas en las que tú dices cuál es la respuesta más correcta, ¿ok? Y es por esto, o sea, son esas preguntas tipo CASES, o esas preguntas tipo NARM, donde tienes que decir la respuesta más correcta. Entonces sí, realmente hay dos respuestas posibles para mí. Para la plataforma en la que vi, no, pero para mí sí hay dos respuestas posibles. La B y la E, correcto. La B, ¿por qué? Porque la B significa un aumento de la liberación de insulina y cuando hablamos de metformina, la metformina sí provoca un aumento de la liberación de insulina en cierto punto. Eh, ¿Por qué? Porque indirectamente la metformina, al disminuir los niveles de glucosa, promueve la liberación de insulina normalmente, pues no, o sea, es un mecanismo de retroalimentación negativo. Sin embargo, sin embargo, hay una razón por la que la B no es correcta. ¿Ok? Porque si bien debido a la administración de metformina se puede ocasionar una liberación de insulina por un mecanismo de retroalimentación en pacientes que tienen diabetes mellitus recién descubierta, por ejemplo, el mecanismo de acción de la metformina no es este. ¿Ok? Aquí hay una palabra que no cuadra. ¿Ya? ¿Quién sabe cuál es la palabra que no cuadra en la B? Defiendan por qué es la E y por qué no es la B. La respuesta correcta es la E. Es correcto, Leonardo. Por eso es la respuesta correcta la E. Porque ese es el mecanismo de acción de la metformina. Pero ¿qué tiene la B para que no sea, para que no sea la respuesta correcta?
Vamos, chicos, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Defiendan su respuesta a la E. Vamos a ver, no solo vamos a ver la B, ¿ah? Vamos a ver todas las opciones para ver cuál es el fármaco del que estamos hablando. Aumento de liberación, liberación. Ok, está mal eso, ¿verdad? Está mal, porque no promueve el aumento de liberación de insulina, ¿ya? No promueve el aumento de liberación de insulina como mecanismo de acción. Puede ser una consecuencia, pero no es el mecanismo de acción de la metformina, ¿ok? Promueve la sensibilidad de los tejidos a la insulina, que es diferente, ¿ok? El nivel de insulina al inicio sigue siendo el mismo, pero promueve que los tejidos sean más sensibles a la insulina. Es una respuesta muy friki realmente, es una respuesta que muy fisiología, muy te pones a joder, o sea, es una pregunta muy quiero dejarte de año, pero bueno, existe y se las pueden tomar. Entonces vamos, ¿por qué no es la A? Uy, se me fue. ¿Por qué no es la A? Ok, en esta sí les voy a ayudar, porque ya es muy friki preguntar esto de aquí. Pero este es un efecto de las tiazolinidionas. Si ustedes se ponen a repasar entre los efectos de las tiazolinidionas, está este de aquí. ¿Ok? ¿Por qué no es la C? Esta sí me la tienen que decir sí o sí, ¿ah? ¡Ah! Se me va. No tengo mi mouse. ¿Por qué no es la C? Porque la metformina como tal no tiene nada que ver en la acción de lo que es metabolismo, ni menos hidrólisis de lo que es carbohidratos. No Correcto. toca los receptores como tal. Correcto. Correcto. ¿Qué fármaco sí tiene que ver con esto? Disminución de hidrólisis de carbohidratos. ¿Dónde se produce la hidrólisis de carbohidratos? De carbohidratos complejos. ¿Mm? Vamos, chicos, vamos. Vean algo, Tal así vez sea que se los equivoquen. inhibidores de la alfa-glucosidasa. Correcto, correcto, muchas gracias. Inhibidores de la alfa-glucosidasa. La carbosa, el militol, ¿no? ¿Verdad? Que son los dos que existen realmente. Correcto, ese es el mecanismo de acción de la carbosa y el militol. Y aumento de eliminación renal de glucosa, ¿por qué no es la respuesta? Vamos, está fácil. Es que no recuerdo el nombre del medicamento, pero es el que elimina glucosa y sodio. Correcto, los ISGLT2, la canaglifosina, la empaglifosina, la dapaglifosina. Entonces, este es el mecanismo de acción de los ISGLT2. Correcto, gracias, Leonardo. Después del cocina. Correcto. Sí, correcto, dapaglifosina. Bien, vamos al siguiente caso clínico. Mujer de 48 años acude a consulta por chequeos de rutina. Tiene un antecedente patológico personal de diabetes mellitus tipo 2. Padece también cardiopatía isquémica. Se medica con metformina, aspirina, pravastatina y losartán. Esos pacientes con cardiopatía isquémica y que ya han tenido antes un infarto tienen que medicarse toda la vida con aspirina, y con, bueno, los primeros 12 meses me parece, dependiendo del riesgo, se da aspirina y clopidogrel y después de los 12 meses se medica con aspirina para toda la vida. ¿Ok? Y siempre controlando los triglicéridos, el colesterol, con las estatinas, en este caso utiliza pravastatina. Si me preguntan a mí, yo no utilizaría pravastatina, utilizaría una estatina más fuerte, pero dosis más bajas, como la atorvastatina o la rosuvastatina, y los sartán, porque pues aquí no lo dice, pero seguramente tiene una hipertensión de base y aparte estos pacientes que padecen una cardiopatía, perdón, bueno, cualquier trastorno o cualquier antecedente que tenga un infarto, puede estar indicado enviar este antihipertensivo. Entonces, el paciente para diabetes, ¿qué es lo único que tiene? Metformina. Entonces, sigamos. Tiene un índice de masa corporal de 30 kilogramos por metro cuadrado. El examen físico no muestra anormalidad. Su hemoglobina glucada es de 8%. No desea iniciar terapia con insulina. Yo no estoy de acuerdo con este enunciado. Bueno, yo sé que esto es una plataforma, pero yo no estoy de acuerdo con este enunciado
porque un 8% realmente no es un criterio necesario para iniciar terapia con insulina, pero es lo que nos dice el caso y yo se los menciono simplemente para que no haya confusiones en la siguiente clase. ¿Ok? Y está preocupada de que una nueva medicación le ocasione aumento de peso. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos, ok, tenemos que administrarle una segunda medicación para lo que viene siendo su diabetes. Entonces ella dice, pero eso me puede hacer aumentar de peso. Yo no quiero aumentar de peso. Entonces se decide utilizar empaglifosina. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto adverso más probable en este caso? Tenemos A, lipodistrofia localizada, B, candidiasis vaginal, C, hipoglucemia, D, granulocitosis, E, acidosis láctica y F, fracturas. Correcto, correcto, la B, ¿por qué? 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 Contraindicaciones, los efectos adversos que puede tener este es la deshidratación y las infecciones de la vía urinaria. Correcto, correcto. ¿Tienes la vía urinaria? Correcto, existe más glucosa en las vías urinarias, lo que hace pues que sea como comida para las bacterias. Entonces, es correcto, la respuesta es la B, puede ocasionar una candidiasis Micótica. vaginal por contaminación, ¿no? ¿Verdad? Por contaminación. Bacteriana. Micótica. ¿Ya? En este caso es una infección micótica, ¿no? ¿Por qué no sería la A? ¿Cuál es este efecto adverso? ¿A qué medicamento pertenece este efecto adverso? ¿Mm? ¿A qué medicamento pertenece este efecto adverso? Vamos, 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 chicos. Ok, sí, la B sí, pero la A. ¿Por qué no, por qué la respuesta no es la A? ¿Qué medicamento ocasiona lipodistrofia localizada? No estoy segura si las tiazolidinidas para eso. Ok, guarda esa respuesta para más adelante porque te va a servir, pero en este caso no. Gracias por aportar, de hecho. ¿Ah? La lipodistrofia localizada es un efecto adverso de la insulina porque la administramos subcutánea. Entonces recuerden que cuando administramos un medicamento subcutáneo, en este caso la insulina, y la administramos todos los días, podemos ocasionar una lipodistrofia localizada. Lo vimos hace un poquito aquí. ¿Ok? Lipodistrofia en el sitio de inyección. Gracias, ¿ah? Gracias. La C, ¿por qué no es la C? ¿Qué medicamentos me podrían ocasionar hipoglicemia? Vamos, ahí los quiero ver. La sulfoniluria. Correcto, correcto. Las sulfonilurias, como la rimepirida, la ribentlamida, etcétera, ¿no? Correcto, sulfonilurias. ¿Qué otros medicamentos? ¿Qué otro medicamento? Correcto, insulina, Insulina es exógena. correcto. Correcto, insulina exógena, correcto. ¿Otro? Tienen que acordarse cuáles son los medicamentos que les pueden ocasionar hipoglucemia. Pónganse pilas. ¿Cuál más? Las sulfonilurias. Correcto, ya, sí, ya están puestas las sulfonilurias. Vamos, dos más. Dos más, dos más, dos más, dos más. Las glimidas. Correcto, correcto, las limidas. Y hay uno más. Hay una más. ¿Cuál? Los DPP4 pueden La ocasionar DP4. hipoglicemia. Los DPP4 pueden ¿Cuál es la ocasionar DP4? hipoglicemia.
pero acuérdense que siempre unidos a insulina o a meglitinidas o a sulfonilureas, ¿ok? Pónganse pilas. Agronolocitosis es un efecto adverso muy atípico, entonces dejémoslo ahí. Las fracturas pueden ser por las tiazolidinedionas, pero es un efecto adverso muy atípico también. La E. ¿Qué medicamento tiene efecto adverso la E? Iguanida. Ok, biguanida. ¿Cuál es la única biguanida? Inhibidores de la IDP. La metformina, ¿no? La Metformina. metformina. Correcto. Entonces, chicos, estos casos clínicos realmente están hechos para que ustedes los respondan así, cuando ya conocen a más profundidad lo que vienen siendo los fármacos, pero recuerden que en este tipo de casos, en los que, sobre todo en los temas de farmacología, en fisiología, es importante ver las otras respuestas y saber por qué no. Porque eso, y de hecho esto te sirve más adelante para poder hacer un diagnóstico diferencial, porque empiezas a descartar información. ¿Ok? Uy, se me comió un caso clínico. O no sé, pero bueno, tenemos este de aquí como último aparentemente. Mujer de 22 años con diabetes mellitus tipo 1 y asma leve acude a consulta para chequeos. Ha tenido episodios de sudoración, mareos y náuseas en el paso de 2 meses que ocurren durante el día y mejoran al tomar jugo de naranja. Ha demostrado buena adherencia a su dieta y régimen de insulina, una paciente cumplida. El médico recomienda disminuir la dosis de insulina en ciertas situaciones. ¿En qué situación es importante reducir la dosis? Ok, aquí ya sé qué pasó. No le paren bola a estos exámenes de laboratorio. Ya sé qué caso es el que se me comió, no sé dónde se quedó. Esto no le paren bola. Pero bueno, ¿cuál sería la respuesta para ustedes? Esta es una pregunta más de, es que esto les puede pasar, o sea, me pareció una pregunta buenísima porque es algo que les puede pasar, o sea, el paciente les puede llegar con esta queja y ustedes tienen que resolverlo. Vamos a leer de nuevo. Mujer de 22 años con diabetes mellitus tipo 1 y asma leve acude a consulta para chequeos. Ha tenido episodios de sudoración, mareos y náuseas en el paso de 2 meses que ocurren durante el día y mejoran al tomar jugo de naranja. Ha demostrado una buena adherencia a su dieta y régimen de insulina. El médico recomienda disminuir la dosis de insulina en ciertas situaciones. ¿En qué situación es importante reducir la dosis? Vamos por partes. Primero, ¿qué le está pasando a la paciente? ¿Por qué está teniendo estos episodios de sudoración, mareos y náuseas que ocurren durante el día? ¿Por qué le están sucediendo? ¿Qué Puede le ser, está pasando a la paciente? puede ser por el medicamento que está tomando para el asma. A ver, un medicamento para el asma es un broncodilatador o un corticoide. Y realmente ninguno de los dos creo que te puede dar este tipo de situaciones. Tal vez los mareos y náuseas, pero la sudoración no. Por a menos que te intoxiques con albuterol, por ejemplo, que es un agonista beta-2 adrenérgico. Pero no, realmente no. ¿Cuál es la causa de esta paciente? De que esta paciente tiene diabetes mellitus tipo 1 y si mantiene una vida normal, bueno, aparentemente normal, tiene que estar medicada. Entonces, ¿qué le está pasando a esta paciente? ¿Por qué esta paciente está teniendo sudoración, mareos y náuseas durante el día? ¿Y por qué mejoran al tomar jugo de naranja? Correcto, correcto. Esos son síntomas de una hipoglicemia. La paciente está teniendo hipoglicemia. La paciente está medicada con insulina de ley. El enunciado no te lo dice, pero es una paciente con diabetes mellitus tipo 1. Está medicada con insulina. Entonces, esta paciente, ¿ok? Esta paciente tal vez está sufriendo de una dosis inadecuada de insulina, no por parte del médico, sino por parte de sus actividades diarias y tiene que ser regulada. La titulación de insulina es parte del tratamiento. Entonces, esta paciente está teniendo episodios de hipoglucemia y la clave es que mejoran al tomar jugo de naranja.
El jugo de naranja, por lo general, a lo largo del mundo, es una bomba de azúcar. Entonces, obvio, en una hipoglucemia es como cuando llega un paciente con una hipoglucemia de emergencia y lo resuelves con una Coca-Cola. Puede pasar, puede pasar. Entonces, ha demostrado buena adherencia a su dieta y régimen de insulina, es una paciente cumplida, y el médico recomienda disminuir la dosis en ciertas situaciones. Aquí lo que dicen es que la respuesta es la C y es correcto. ¿Ok? Correcto. Debemos de disminuir la dosis de insulina porque probablemente es una paciente que haga ejercicio en la mañana. Entonces debemos disminuir la dosis de insulina, ya sea en la noche anterior o si la hace después del desayuno, entonces disminuir la dosis antes del desayuno. Porque la paciente está teniendo ejercicio y puede causar una hipoglicemia y esas son las causas de sus síntomas. ¿Ok? Después de comidas copiosas, no, por el simple hecho de que necesitas, de hecho, insulina después de comidas copiosas. Durante infección viral tampoco, no está demostrado. De hecho, la infección viral lo que hace es aumentar los niveles de glucosa. Después de un examen estresante tampoco, porque el cortisol aumenta los niveles de glucosa. Antes de utilizar el albuterol es un medicamento, es un SABA utilizado para el tratamiento del asma, que puede ocasionar más bien aumento de la glucosa, y en el embarazo tampoco, porque el embarazo de hecho puede ocasionar aumento de la resistencia a la insulina. Entonces la única respuesta que nos queda es la C. El ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina y el consumo de glucosa muscular, es correcto, y puede ocasionar una hipoglicemia. Si le das insulina, más aún. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta respecto al tema? Realmente, para mí, dar una clase de farmacología es lo más pesado del mundo. Yo prefiero dar 1000 veces esquema de tratamiento y esas cosas porque me resulta más sencillo, pero farmacología es complicado porque se ven muchas cosas en poco tiempo y eso se me hace complicado, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Pero también la paciente se desmaya en estos casos. Se puede ¿Perdón? desmayar en estos casos. La paciente en estos casos se puede desmayar. Sí, puede existir episodios de lipotimia y de síncope, de desmayo, sí. Correcto. Puede existir. Aunque no normalmente que amenace la vida porque es una paciente que está medicada con su dosis kilogramo peso, simplemente necesita un ajuste de dosis, pero puede ser un síntoma. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer una rifa, ¿ah? Bueno, no una rifa, un sorteo. Un Atlas de Anatomía de Yokochi. Lo estaré anunciando en los siguientes días. Y un Nether también, con envío incluido. Así que pilas. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, chicos, entonces muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por todo. Me gustaría, ok, me gustaría que si tienen alguna pregunta de ahorita, y si no, me gustaría también escuchar qué tal les ha parecido la clase para poder mejorar, pues, ¿no? En los siguientes me pasar la grabación ya, porque creo que no es necesario. Entonces, me gustaría escuchar de ustedes qué tal les pareció la clase, si es que pueden escribirlo o si pueden hablarlo, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, me gustaría escucharlos, ¿no? Y leerlos.